Hey, ¿qué tal a todos? En este video aprovecharemos la oportunidad para hablar acerca de 8 de los 10 túneles vehiculares más largos de América, luego de terminar la excavación total del túnel más largo de todo el continente, conocido como el Túnel del Toyo. Así que sin más que decir, comencemos. Número 8. Túnel de la Quiebra. Este top lo comenzamos con el Túnel de la Quiebra, ubicado en los municipios de Santo Domingo y Cisneros en el departamento de Antioquia, y que se encuentra como el 8º túnel más largo del país y el 10º túnel más largo del continente. El túnel oficialmente fue inaugurado el día 4 de diciembre del año 2021, dando en operación sus 4.1 kilómetros que permitieron pasar de alrededor de 40 minutos a tan solo 8 minutos en su recorrido. El túnel hizo parte de la unidad funcional número 3 del corredor vial llamado Vías del NUS, de 157,4 kilómetros, y se convirtió en uno de los túneles más rápidos en construirse en el país, sin dejar de resaltar que fue construido 100% por ingeniería nacional. El túnel trajo consigo la disminución en los tiempos de viaje, la disminución en los costos de operación y una mejora significativa en los temas relacionados con seguridad vial. El túnel cuenta con 2 carriles vehiculares con berma y andén y cuenta con 7 galerías de conexión con su respectiva bahía de parqueo, sin dejar de mencionar todos los sistemas electromecánicos que garantizaron un proyecto con las más altas especificaciones técnicas, estando a la vanguardia de la tecnología del país. Por último, y como dato adicional, este túnel fue construido paralelamente al histórico y también llamado Túnel de la Quiebra, que fue construido en el año 1929 como parte del ferrocarril de Antioquia en la línea que recorría desde la ciudad de Medellín a Puerto Berrío. Número 7. Túnel de Sumapaz. En el 7º lugar tenemos el Túnel de Sumapaz, o también conocido como el Túnel Guillermo León Valencia, ubicado en la autopista Girardot-Bogotá, en los límites de los departamentos de Tolima y Cundinamarca. El túnel actualmente es el 7º más largo del país y el 9º más largo del continente, con una longitud aproximada de 4.2 kilómetros. Esta obra fue realizada como parte de la construcción de la doble calzada de la autopista Bogotá-Girardot, contando exactamente con 4.189 metros de longitud y 2 carriles unidireccionales sentido Girardot-Bogotá, cada uno de ellos con 3.65 metros de ancho, en donde además posee franjas de seguridad internas y andenes laterales. Para realizar el túnel se removieron más de 350.000 metros cúbicos de material y en el proceso de recubrimiento se emplearon 2 carros de encofrado que avanzaron por ambos frentes de forma hidráulica mediante rieles, lo que permitió hormigonar 12 metros lineales al día. Desde su inauguración el día 28 de marzo del año 2010, el túnel ha sido clave para reducir los tiempos de desplazamiento de productos y mercancías desde el centro del país hasta Buenaventura, además de que el túnel mejoró significativamente los tiempos de viaje en la vía Bogotá-Melgar-Girardot, resaltando que esta es una de las carreteras más transitadas del país, con cerca de 120 kilómetros, por donde pasa gran parte de la economía y el turismo colombiano que se mueve sobre ruedas. Número 6. Túnel Renacer. En el 6º lugar se encuentra el Túnel Renacer, un túnel de última generación de 4.3 kilómetros que fue inaugurado el día 14 de septiembre del año 2016 y que se ubica en la vía Bogotá-Villavicencio. El túnel actualmente es el 6º túnel más largo del país y el 8º más largo del continente. Este importante túnel cuenta con 2 sistemas de evacuación para casos de emergencia. El primero de ellos es un túnel o galería de escape de 300 metros ubicado lateralmente en la mitad de su longitud. Y el segundo, que sin duda alguna es una de las características más importantes a resaltar en este proyecto, es una galería inferior que va a lo largo de sus 4.333 metros, como otro túnel subterráneo habilitado para poder permitir el paso de los vehículos de mantenimiento, asistencia y socorro, lo que lo convierte en el primer túnel en Latinoamérica con estas características. El proyecto también cuenta con ventilación longitudinal,
generación eléctrica de emergencia, iluminación, señalización y sistema de extinción de incendios, características que hacen que esta obra de infraestructura sea una de las más modernas e importantes de Latinoamérica. Por último, la obra hizo parte de la doble calzada de 8,3 kilómetros que conecta el tramo Caquesa-Chirajara. Número 5. Túnel Buenavista. En el quinto lugar se encuentra el túnel Buenavista Misael Pastrana Borrero, cuya longitud es de cerca de 4,5 kilómetros y, al igual que el anterior proyecto, también hace parte de la vía Bogotá-Villavicencio. Este proyecto empezó su construcción en el año 1996 y se colocó en funcionamiento en el año 2002, lo que lo convierte en el más antiguo de nuestro top. Para la construcción de este túnel se llevaron a cabo obras como la excavación subterránea, presoporte de excavación, revestimiento final en concreto reforzado, obras de drenaje, pavimento rígido y señalización, suministro de equipos electromecánicos y construcción de edificios de control, subestaciones eléctricas, casetas de policía y casetas de bombas del sistema contra incendio. Igualmente, cuando el túnel fue inaugurado, se convirtió en el túnel vehicular más largo de América Latina con sus 4.520 metros de longitud, lo que además lo llevó a ser merecedor del Premio Nacional de Ingeniería en el año 2003. Sin embargo, en la actualidad, el túnel Buenavista es el quinto túnel más largo del país y el sexto más largo del continente. Número 4. Túnel de Occidente. En cuarto lugar se encuentra el túnel de Occidente, o también conocido como túnel Fernando Gómez Martínez. El túnel de Occidente es una infraestructura vial de 4,6 kilómetros, compuesta por dos estructuras viales que se complementan. El túnel de Occidente, sentido Medellín-Santa Fe de Antioquia, fue el primer túnel del proyecto en entrar en operación el día 20 de enero del año 2006. Y desde ese entonces se convirtió en uno de los túneles más largos del continente, con 4.663 metros de longitud. Ya para el día 4 de agosto del año 2022 se realizó la inauguración del segundo túnel de Occidente, contando con una longitud muy similar a la del primer túnel, de 4.606 metros de longitud. Por tal motivo, en este puesto colocaríamos al antiguo túnel de Occidente por encima del nuevo. Sin embargo, para evitar complicaciones, colocamos a los dos túneles en el mismo puesto, ocupando la cuarta posición a nivel nacional y la quinta posición a nivel continental. De igual manera, es importante resaltar que los dos túneles están dotados con los mayores recursos tecnológicos para este tipo de macroproyectos, contando con cámaras de televisión, luminarias y cientos de kilómetros de cableado eléctrico. Además, cuentan con sistemas de ventilación, sistema contra incendios, señalización general y modernos equipos de comunicaciones. Sin dejar de mencionar que una emisora es operada desde el sistema central 106.9, que solo funciona en el interior de los túneles, ofreciendo a los usuarios información pertinente del trayecto, que puede durar en promedio de 5 a 6 minutos. Por último, en cada uno de los extremos, los túneles cuentan con salas de mando, desde las cuales se monitorea constantemente cualquier evento que ocurra en su interior. Número 3. Túnel de Oriente. Ya en el top 3 se encuentra el túnel de Oriente, que al igual que el túnel de Occidente, se compone de dos estructuras viales llamadas Santa Elena 1 y 2. El túnel de Oriente es una mega obra que conecta el área metropolitana del Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, dos regiones de gran importancia para el departamento de Antioquia, que sin duda alguna ayudó a que hoy en día el tiempo de circulación desde la ciudad de Medellín hasta el Aeropuerto Internacional José María Córdoba sea de cerca de 18 minutos, lo que antes demoraba alrededor de 45 minutos. Con el túnel de Oriente se han generado grandes beneficios representados en ahorro de tiempo, menores costos de desplazamiento y la posibilidad de contar con la integración de los sistemas de transporte de ambos valles. Además de lo anterior, que es de gran importancia, el túnel de Oriente cuenta con 8,2 kilómetros de vía bajo la montaña, lo que lo convierte en el tercer túnel vehicular carretero más largo del país y del continente americano. Igualmente, en total,
toda la conexión vial en la que se construyó este proyecto, inaugurado el día 15 de agosto del año 2019, comprendió un trayecto de 24 kilómetros entre túneles, viaductos, intercambios y vía a cielo abierto. Sin embargo, es importante resaltar que en su momento, cuando se inauguró, se aseguró que el megaproyecto del túnel de Oriente de Medellín permitiría recibir el tránsito durante más de 10 años, hasta el año 2032. No obstante a ello, la capacidad del túnel es cada vez menor y la cantidad de vehículos que pasan por este mismo se ha incrementado desde ese entonces. Por tal motivo, en la actualidad, ya se trabaja en la culminación del segundo túnel, la construcción de viaductos para que la vía quede 100% en doble calzada y las salidas en ambos tramos. Número 2. Túnel de la Línea. En el segundo lugar de este top se encuentra el túnel de la Línea, que se ubica entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío. El túnel de la Línea forma parte de la vía cruce de la Cordillera Central que conecta Bogotá con la costa pacífica y con sus 8.6 kilómetros es el segundo túnel vial más largo del país y del continente americano. Tenemos que resaltar que el proyecto es conocido como Túnel de la Línea debido a que pasa 900 metros por debajo precisamente del Alto de la Línea, en la Cordillera Central de los Andes colombianos. El propósito de esta obra fue facilitar el tráfico en la Ruta Nacional 40, una de las vías transversales de Colombia que enlaza Bogotá con el eje cafetero, la ciudad de Cali y el puerto de Buenaventura sobre el Océano Pacífico. De igual forma, es importante mencionar que entre todos los proyectos de este top, el túnel de la Línea se diferenció de los demás, lastimosamente, por varios aplazamientos debido a la desfinanciación de esta obra, los cuales generaron que el proyecto tuviera sobrecostos y tomara alrededor de 10 años para lograr ver su finalización, que finalmente se realizó el día 4 de septiembre del año 2020. Sin embargo, pese a ello, el túnel en ese momento se convirtió en el túnel vehicular más largo de América, contando con 8.6 kilómetros de largo, 12.5 metros de ancho y 3 carriles, de los cuales 2 son de operación y 1 de emergencia, además de que está dotado con la tecnología de vanguardia para su operación segura. Por tal motivo, esta vía, que se había convertido por décadas en el gran cuello de botella de los vehículos, en especial de los de carga pesada, pasó a ser un gran proyecto de ingeniería que resolvió las dificultades del terreno, las dificultades de circulación y el alto índice de accidentes en esta vía. Número 1. Túnel del Toyo. En la primera posición de los túneles vehiculares más largos de todo el continente se encuentra el Túnel del Toyo, o también conocido como el Túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que a diferencia de los demás proyectos es el único que aún se encuentra en construcción, teniendo prevista su inauguración para el siguiente año 2024. El Túnel del Toyo está ubicado entre Cañas Gordas y Giraldo en el occidente antioqueño y hasta el momento se consolida como el más largo de América con una longitud de 9.730 metros. Igualmente, el proyecto hace parte de un megaproyecto que lleva el mismo nombre y está dividido en 2 tramos que en conjunto suman 18 túneles, 30 puentes y 17 kilómetros de vías nuevas a cielo abierto, resaltando que ambos tramos suman una longitud total de 37.6 kilómetros. Sin duda alguna, este es el megaproyecto de infraestructura vial más importante de la región, que conectará Medellín y el Urabá en menos de 4 horas y media y transformará la ruta hacia el mar de Antioquia, mejorando las dinámicas del transporte y la logística desde el centro y el suroccidente del país. Por último, tenemos que resaltar que hace pocas semanas se realizó el cale del túnel, es decir, el encuentro de los 2 tramos de excavación del proyecto, por lo cual el túnel ya está 100% excavado. Luego de este granito se empezarán a llevar a cabo todas las actividades de revestimiento y pavimentación en este nuevo corredor, y una vez que se culminen las obras civiles del túnel, se continuará con la instalación de los equipos electromecánicos, es decir, los sistemas de energía, ventilación, iluminación, detección y extinción de incendios, telecomunicaciones y todos los sistemas inteligentes de transporte que garantizarán la operación segura de este túnel.
De esta manera es como Colombia mantiene la corona como la cuna de los túneles vehiculares en el continente americano, albergando 8 de los 10 túneles más largos del continente. Y antes de terminar, cabe mencionar que a este top se le unen Chile en el puesto número 7 con el túnel Las Raíces, de 4.5 kilómetros, al igual que Brasil en el puesto 4 con el túnel Antonio de Queiroz con 5.5 kilómetros. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.